La leyenda negra. Leyenda negra es un término que se utiliza para identificar una serie de juicios negativos sobre el actuar histórico de los españoles. En estos juicios se exaltan las acciones negativas atribuyéndolas a una especie de calidad étnica o cultural inseparables de la naturaleza hispana. En cambio, se omiten o se minimizan las cosas positivas que haya tenido la presencia hispana al compararlas con el actuar de otras naciones europeas o americanas. El término, sin ser inventado por Julián Juderías, sí fue popularizado por este mismo en su obra La leyenda negra y la verdad histórica. Desde ese momento, el término ha sido utilizado como concepto histórico y es fuente de acaloradas discusiones tanto entre académicos como entre la población común. La leyenda negra tiene su contraparte en la leyenda rosa, donde se exaltan las acciones positivas de los hispanos a través de la historia atribuyéndolas a una especie de calidad étnica o cultural inseparable de la naturaleza hispana, y donde por contrapartida se omiten o se minimizan las cosas negativas que haya tenido la presencia hispana al compararlas con el actuar de otras naciones europeas o americanas. Lo que no puede ser negado es que entre los siglos XVI y XIX existió una marcada propaganda antihispana que acusaba a los españoles de los más grandes crímenes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad de crear una propaganda tan virulenta contra los españoles? Para explicar esto, hay que dividir la leyenda negra en dos partes. La primera, que fue creada por los españoles con fines políticos, y la segunda, que fue creada por los enemigos de los españoles con fines políticos. Como la segunda se nutre de la primera, explicaré la primera a continuación. La primera leyenda negra la escribió la corona española contra los aventureros y conquistadores de América. La razón, simple, evitar que se consolidaran y se volvieran una fuerza política a tener en cuenta y con la que parlamentar. Fuerza política que pondría en riesgo el control de la monarquía sobre los territorios recién incorporados. Eso explica por qué fue la misma corona quien permitió a los cronistas escribir pestes sobre los aventureros y conquistadores, pero los censuró cuando hablaban mal del actuar de los representantes del rey. Las leyes nuevas deben ser entendidas como la destrucción de las ambiciones señoriales de los conquistadores y el juicio de residencia una forma legal de mantener bajo control a los conquistadores, ya que los funcionarios del rey nunca se vieron juzgados con la misma dureza con la que se juzgó a los conquistadores. La corona llegó incluso a incautar las memorias y los escritos de la conquista hechos por los conquistadores o por sus descendientes. Esto con el fin de que solo la versión que a la corona le convenía fuera publicada. Por supuesto que estoy resumiendo, pero no quiero extender demasiado el tema porque da para una serie de videos dedicados solo a eso. Por lo pronto, quedémonos con la idea de que la primera leyenda negra la creó la corona española contra los conquistadores. Ahora, pasemos a la segunda leyenda negra. Esta fue escrita por los enemigos del Imperio Español con el fin de tener una justificación moral con que combatir a los españoles. Se nutrió de la leyenda negra que la corona había escrito contra los conquistadores y agregó o exageró sucesos que se dieron en Europa, o de plano se inventó nuevos. Los enemigos del Imperio Español fueron entre el siglo XVI y la primera década del XIX las demás monarquías europeas que temían perder su autoridad y mando regional. En el siglo XIX se sumaron las naciones hispanoamericanas, que por una serie de sucesos fueron radicalizando sus pretensiones de autonomía hasta que éstas terminaron en independencia. Para justificar su secesión utilizaron la leyenda negra contra la conquista. Los últimos fueron los Estados Unidos, que si bien no se enfrentaron al Imperio Español, pues este llevaba ya muerto casi 100 años, sí se enfrentaron a la España del siglo XIX. Y los gringos, a modo de retórica imperial, rememoraron la leyenda negra como justificante moral, e incluso como figura alegórica que representa cómo el antiguo imperio cede su lugar al nuevo imperio. La leyenda negra afecta tanto a los hispanos de América como a los de Europa, pues a ambos los condena por haber pertenecido a un imperio malvado y retrógrado. Para escapar de esta condena negro-legendaria, los hispanoamericanos suelen negar su pertenencia activa en el Imperio Español y se presentan a sí mismos como pobres víctimas, mientras que los hispanoeuropeos tratan de defender y apropiarse la existencia del Imperio Español, como si fueran ellos los únicos herederos del imperio. Frases sin sentido como conquistamos América, llevamos civilización o descubrimos dejan la impresión de que, así como se acabó el Imperio Español, los peninsulares se subieron a los barcos y regresaron a Europa, irritando de paso a los americanos,
que saben en su inconsciente que los españoles actuales jamás se movieron de Europa, y que son ellos mismos, los hispanoamericanos, quienes descienden de los españoles que cruzaron el mar y conquistaron América. Por eso mismo, hablar de lo que América le debe a España es tan absurdo como hablar de lo que España le debe a América. Ambas regiones se influenciaron mutuamente, de forma tan íntima que a veces es complicado identificar rasgos culturales propios e individuales. Y la pobreza de las actuales naciones hispanoamericanas no debe buscarse en la conquista, sino en una serie de hechos que se dieron a lo largo del siglo XIX y que individualmente no hubieran sido determinantes, pero que acumulados fueron funestos para las nuevas naciones.